se le ha solicitado, nos puede brindar su informe. Sí, doctor, he leído el informe del médico, él lo evaluó, creo que ayer o antes de ayer, al señor Gerardo Stadecker, donde él informa de un trastorno depresivo grave, según el informe del doctor Cristaldo. Y contrastando eso con la evaluación que yo hice, yo creo que el señor Stadecker está pasando por un duelo normal, que es por el fallecimiento del padre hace 10 o 15 días, que es una situación afectiva normal debido a esa pérdida de una figura tan importante en la vida del señor Stadecker. Y por otro lado, un estrés crónico debido a las situaciones por las que está pasando, era por enfrentar un juicio oral, llegar a esta instancia, etcétera, etcétera. Pero, yendo a la pregunta de si eso le impide estar en este juicio, a mi criterio no le impide. No es un trastorno alienante. Las enfermedades psiquiátricas se clasifican en alienantes y no alienantes. Alienantes son aquellas en las cuales el señor o el paciente pierde el contacto con la realidad. En este caso no. Está pasando por un duelo normal, más un estrés sobreagregado por la situación vital por la cual está pasando, y es mi opinión de que él puede enfrentar los altibajos o las cuestiones propias de este juicio y puede entender lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias por el informe brindado y después hacer uso de su tiempo. Gracias. Tiene mi carnecito, señor. ¿Cómo está ahí? Gracias. Bien, conforme al examen del médico forense, quien ha examinado al acusado como también ha hecho examen del documento adjuntado por la defensa para solicitar la suspensión, no hacemos lugar a esta suspensión y continuamos con este juicio oral público. Así que conforme al artículo 382 del Código Procesal Penal, y abrir el juicio y después se va a hacer otros requerimientos que entienda que sea conveniente. Señor Gerardo Stadecker Ron, usted tiene que estar muy atento a lo que va a acontecer en esta audiencia. Lo que va a escuchar, lo que va a oír, puede intervenir a través de su abogado defensor en todo momento, como también en su momento usted va a decidir si presta o no declaraciones indagatorias. Es importante que asuma esta actitud, ya que después de terminar esta audiencia usted puede ser declarado inocente o culpable, pero de este momento, conforme al artículo 17, inciso primero de la Constitución Nacional, este tribunal resume su inocencia. Pregunto a la Fiscalía, ¿tiene incidente que presentar? Defensa. Querella, perdón. Sí, nosotros tenemos dos incidentes. Proceda. Sí. Nosotros planteamos la exclusión probatoria en la prueba identificada con el número 29 y el número 30. Perdón, señor juez, olvidé mi maletín por acá. Adelante, No, ya, gracias. Disculpe la interrupción. Esos números ¿Inclusión son o exclusión? exclusión. Son pruebas de la defensa. Están con el número 29 y el número 30 en la aclaratoria, en la número 761 de fecha 10 de septiembre del 2021. La prueba número 29 se refiere a constatación de acceso, obtención de notas periodísticas, publicaciones en formato digital que contienen textos, imágenes y materiales de audio y video que se encuentran disponibles al público al acceder a direcciones de páginas web. Y la prueba número 30, contra la cual también pretendemos excluir, también se refieren a acceso de perfiles de la red Facebook. Por el control horizontal, su señoría, está cambiando el paradigma. Si bien esto planteamos nosotros ya en la audiencia preliminar, volvemos a plantear en base a que las publicaciones en las redes sociales o en internet no pueden servir para
fundamentar ninguna prueba en ningún tipo de proceso judicial, teniendo en cuenta que se desconoce el origen, falta de rigurosidad en las publicaciones, no se podrá concluir con certeza alguna el origen ni la veracidad de esas publicaciones. Entonces, su señoría, no sabemos ni de dónde proviene, ni quién escribió, ni si hubieron ediciones o no. Entonces, su señoría, consideramos que dichas pruebas violan cualquier principio de legalidad. Si bien en la jurisdicción penal existe una amplitud probatoria, sería ilegal que esas pruebas sean producidas en el juicio oral porque se desconoce su autoría, si son o no son editadas y la veracidad o no de los hechos que se articulan en dichas publicaciones. Eso es todo. Fiscalía, parecer de la querella. Estoy preguntando al Ministerio Público. ¿Se opone? ¿Accede? Un segundito, señoría. Sí, respecto a las publicaciones periodísticas, creo que la prueba 29, obtención de notas periodísticas, el Ministerio Público ha dejado asentada su posición en la audiencia preliminar, en la cual nosotros nos opusimos a las ediciones de estas grabaciones, de estas publicaciones. Sin embargo, respecto a los materiales periodísticos, no. Sin embargo, sí nos oponemos a lo que es ediciones de esas publicaciones. Nada más, señor. ¿Qué significa no oponernos, doctora? Sí, a las ediciones, porque acá dice acta notarial suscitada por el doctor Javier, que contiene textos, imágenes y materiales de audio como video que se encuentran en el Doctora, lo que entiendo eso, lo que no oponemos, ellos pidieron la exclusión. ¿Usted se opone a la exclusión o está de acuerdo? Ah, sí, sí, a favor, sí. Que De la exclusión, a favor de la exclusión. Muy bien. Señor de vista del incidente de la defensa. Gracias, señor presidente. Previamente, en ese sentido, esta defensa técnica quiere hacer uso del artículo que consagra el recurso de reposición, en el artículo 458, con respecto a los rechazos que se han formulado a nuestro pedido de aplazamiento de este juicio oral, señor presidente. Con el efecto también del artículo 460 de apelación en subsidio. En ese sentido, previamente a contestar los incidentes, esta defensa técnica se agravia contra dicha resolución resuelta en esta audiencia, en razón a que los alcances y efectos de un recurso extraordinario de casación, conforme obra en el escrito que se presentó, contienen la invocación del artículo 125 del Código Procesal Penal. El 125 establece que cualquier órgano de alzada de cualquier instancia puede de oficio declarar la nulidad, incluso el propio magistrado que se somete a sus propias decisiones. Estamos entonces en una cuestión de que puede haber, excelentísimo tribunal, una hipotética situación de resoluciones contradictorias, es decir, puede haber una colisión de normas jurídicas, una colisión de resoluciones judiciales ocurridas en instancias inferiores con respecto a lo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, en la invocación de causales, nuestra parte ha invocado o ha argumentado que la resolución recurrida es manifiestamente arbitraria. En ese sentido, se ha invocado los 56, inciso segundo del párrafo segundo de la Constitución Nacional. Nuevamente refuerza la teoría de que puede ocurrir una situación de doble resoluciones contradictorias. Eso, excelentísimo tribunal, agravia a nuestra parte en cuanto a lo que es el debido proceso, en el sentido amplio de ese concepto que involucra que las partes, sobre todo el acusado, tiene derecho a ser juzgado por jueces imparciales. En ese sentido, si observamos la naturaleza de la casación contra aquella resolución del Tribunal de Apelaciones que confirmó la resolución del Tribunal Colegiado de Sentencia integrado por
el doctor Aguirre y la doctora Rosana Maldonado con relación a la recusación contra la doctora Lourdes Peña, manifestamos en el Altísimo Tribunal que mi defendido no siente que esté en condiciones de ser juzgado por el tribunal conformado de dicha manera, a razón de que él accedió a publicaciones en la red de Facebook en donde se ven ciertas situaciones que ha despertado su desconfianza. Sin embargo, también a eso debe sumarse que pese a las manifestaciones observadas por el médico forense, o mejor dicho, psiquiatra forense que estuvo hoy presente, el mismo, si bien ha mencionado que no es óbice para estar en juicio oral, sí ha relatado las vivencias y situaciones propias de una persona que está en una etapa sensible de luto. Por dicha razón, nosotros habíamos solicitado el aplazamiento del juicio oral, no así una suerte de indefinición de la misma, porque la misma no, o haberla planteado como un impedimento para que la acción penal continúe su curso. Igualmente, el Altísimo Tribunal, anticipando cualquier réplica de carácter ya personal como la que oímos por parte de la querella adhesiva, simplemente es oportuno señalar de que a lo largo de todo este proceso las diferentes defensas técnicas, y sobre todo las que nos antecedieron, han planteado ciertas diligencias investigativas como incidentes bien fundamentados que han sido sistemáticamente rechazados. Entonces, entendemos que la querella adhesiva pretende forzar la sustanciación de un juicio oral en absoluta ventaja a su posición, en razón a que las pruebas numerosas que hasta la audiencia preliminar veníamos ofreciendo han sido rechazadas en violación directa al principio establecido en el 172 y 173. Entonces, esos son los agravios expresados del mismo presidente con relación al punto del recurso de reposición presentado. Y en contestación a mi incidente de exclusión que la querella adhesiva con anuencia o con la adhesión del Ministerio Público han planteado contra dos pruebas, consideramos que dicha petición obedece a una actitud ya denunciada muchas veces por nuestra parte, en el que los mismos pretenden privarnos de la mayor cantidad de pruebas posibles. Son pruebas que están a disposición, que deben ser valoradas conforme a lo susodicho artículos 172 y 173. Entonces, en ese sentido, consideramos que la petición que formula la parte acusadora, Fiscalía y querella, viola abiertamente cualquier principio consagrado en la Constitución Nacional como el derecho a la defensa, el debido proceso y sobre todo la igualdad de las partes ante la ley. Deseo el uso de la palabra, doctor Federico. Para cerrar, y con el debido respeto que se merecen las partes, los familiares de Sabrina Brewer, el difunto que no está acá, que es el papá de Gerardo, y ustedes, excelentísimos tribunales, sin desmedro a su calidad humana de cada uno de ustedes, sin desmedro a su trayectoria implacable, buena, sana, nos vemos en la obligación como profesionales de articular todos los medios posibles para que el juzgamiento de una persona que está acusada en forma ilegal, injusta, de algo que no cometió, sea lo más transparente posible. Hoy, además, él se encuentra en una situación que viola, que presionarlo a que responda en forma condescendiente con una defensa razonable sería violar el principio que los derechos humanos hoy consagran, que es el respeto a la vulnerabilidad de las personas. Gerardo Tadej Querbrón hoy es una persona en estado vulnerable. Acá hay una contradicción de dos médicos, psiquiatras, que ya le generan un manto de duda a la resolución que un psiquiatra forense viene a contradecir. Vale decir, en caso de duda a favor del reo. Entonces no cuesta nada, como dijo mi colega, un aplazamiento de... Acá nadie quiere chicanear ni alargar. Un aplazamiento. Silencio.
Miren, le advierto al público, vuelvan a intervenir de cualquier forma y van a ser desalojadas de este lugar. Por favor, guarden el debido respeto y decoro hacia este tribunal y a las partes. Proceda. Gracias a su señoría. Entonces nosotros no estamos buscando acá un aplazamiento, pues no es simpático que mi cliente esté pasando 4 años encerrado por una injusta acusación que ya en su momento en el juicio oral vamos a demostrar. Vale decir, si perseguimos el aplazamiento es porque nunca sentimos que existían las garantías para el debido proceso. Chicanea a aquel que no quiere entrar a la cárcel. Chicanear desde la cárcel es un día más de cárcel. Entonces, si somos extremadamente exigentes con la justicia, es porque nada más y nada menos está acusado de el peor de los crímenes y delitos que el Paraguay subsume sobre un ser humano. Y tenemos que ser muy meticulosos, y quiero que nos respeten y nos disculpen si somos extremadamente meticulosos. En ese sentido, me atengo a lo que dice mi colega y planteamos la reposición con apelación en subsidio de vuestra decisión, sin desmedro de la intelectualidad, la capacidad de juzgar con justicia y con corrección de ustedes. Repito, es a favor del debido proceso y de que esto no se anule y que nuestro cliente injustamente sea juzgado. Muy bien. La reposición planteada por la decisión de continuar esta audiencia oral pública. Fiscalía. Sí. Esta representación fiscal solicita el rechazo de la reposición planteada por la defensa técnica, teniendo en cuenta que el argumento exprimido por el representante de la defensa hace referencia a la interposición de un recurso extraordinario de casación y que esto impediría que el curso normal del proceso, en ese sentido, así como el nombre del recurso lo menciona, es un recurso extraordinario que tiene sus reglas específicas que en este proceso, en esta audiencia, no impide la continuación de esta audiencia de juicio oral y público, por lo que para esta representación fiscal no es un argumento válido la presentación de este recurso para la suspensión del juicio, por lo que se solicita el rechazo de este planteamiento. En cuanto al planteamiento de la incapacidad del acusado de ser partícipe de este juicio, como ya lo habíamos mencionado, y así teniendo en cuenta inclusive ahora lo mencionado por el psiquiatra forense, que señaló lo siguiente, que si bien el señor Gerardo, como mencioné, el primer psiquiatra que lo evaluó se encuentra bajo un cuadro de depresión, esto él menciona que no es un trastorno alienante, no pierde su relación con la realidad, que, como lo mencionamos anteriormente, es un requisito legal del artículo 78 respecto a la incapacidad que sí puede ser objeto de la suspensión del procedimiento cuando un trastorno de salud mental le impida al procesado obrar conforme al conocimiento y voluntad respecto a los actos de proceso. Situación que el psiquiatra forense mencionó que no se reúnen en la persona del señor Gerardo Stadecker, por lo que también para esta representación fiscal no existe un argumento válido para la suspensión del juicio, por lo que se solicita el rechazo del recurso de reposición. Nada más. Sí, gracias, señoría. Realmente el Código Procesal Penal establece que los magistrados deben basarse en estudios médicos para determinar tal o cual cosa, y en este caso hizo lo correcto y se basó en las precisiones realizadas por el psiquiatra forense. También consideramos que no existe contradicción en ninguno de los estudios psicológicos a los que fue sometido el señor Gerardo Stadecker. Ya desde el primer momento, en el estudio que se hizo en el año 2018, se había establecido que el señor padece de cierta tristeza y depresión. Lo hace también esa precisión el psicólogo que firmó el último estudio y el psiquiatra forense que terminó en este proceso. O sea, no hay contradicción
Los 3 profesionales establecen lo mismo, y lo que sí agregó de nuevo el psiquiatra forense, él está apto para conocer lo que está pasando. La tristeza y la depresión nosotros no ponemos en duda, pero sí dijo que está apto para entender y para afrontar un juicio oral. Por lo tanto, solicitamos el rechazo de la reposición y hacemos la aclaratoria que la apelación de subsidios se hace una reserva de apelación, teniendo en cuenta que se está planteando en una audiencia oral. Eso es todo. Muy bien. Ante el pedido de suspensión solicitado por la defensa y rechazado por el tribunal, el pedido fue, recuerden ustedes, uniparte, se hizo la ceremonia de correo de traslado, luego le trajimos a un médico forense para que determine con precisión a través de una segunda opinión, y entendemos que esa segunda opinión es la más adecuada para determinar y asentar lo que ya hemos resuelto, por la que directamente no hacemos lugar a la reposición. En cuanto al pedido de exclusión de pruebas, no hacemos lugar debido a que primero ya fue ofrecida en tiempo y forma, aceptado con un auto de apertura, y este tribunal tiene la potestad de darle el calificativo que corresponda conforme, vamos a decir, a la valoración establecida en el artículo 175, sana crítica, y llegado el momento vamos a decidir si es válido o no es válido como prueba para asentar cualquier teoría del caso. Estos son, vamos a decir, los motivos de la resolución, los fundamentos de la resolución, y pregunto, obviamente estamos denegando la reposición, dejamos sustentado la apelación en subsidio tal cual como corresponde y lo dice el Código Ritual. Y pregunto defensa, pregunto fiscalía sobre todo, y va a responder la decisión del tribunal en cuanto a la exclusión, a la no exclusión de las pruebas. ¿Querella? Bien, se deja sentado en acta. Sí. Señor presidente, excelentísimos miembros, en virtud de lo que ha resuelto el Tribunal de Sentencia en esta audiencia, consideramos que no se están dando las condiciones para llevar adelante este juicio oral de razón, dando los hechos que hemos presenciado y las manifestaciones vertidas. En ese sentido, invocando el artículo 50, inciso 13, esta defensa técnica formula recusación contra el Pleno del Tribunal, y fundamentando los motivos de que en esta sustanciación, de acuerdo a lo que se ha visto, creemos que se ha vulnerado el principio de igualdad de las partes ante la ley, que a su vez, al violarse uno de los 3 pilares que sostienen nuestro sistema jurídico, que es debido proceso, defensa en juicio e igualdad de las partes ante la ley, consideramos que ocurre un quiebre institucional que asiste a nuestro defendido. El mismo también se ratifica en ese sentido y manifiesta que no siente que va a ser juzgado con la objetividad necesaria. Por lo tanto, nosotros como defensa técnica tampoco podemos pasar por alto esa situación y esa instrucción que recibimos de nuestro defendido. Ese es el motivo por el cual recursamos al Pleno del Tribunal en virtud del 50 inciso 13 del excelentísimo presidente. Muy bien, obviamente ante la recusación promovida, esta audiencia no puede proseguir, por lo tanto vamos al trámite al 345 del Código Procesal Penal, y será el Tribunal de Apelación el que determinará si continuamos o no con esta audiencia. Una vez resuelto la recusación, se le comunicará lo que decidió la Cámara de Apelación. Así que ya pueden hacer uso de su tiempo. Y buenos días, pasen buen resto de jornada. Gracias. Muy amable.